Muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Espero que hayan descansado. Bien. Porque ya estamos completos. Paula, Daniela, Presente. Juliana, Boyacá, Presente. Carlos Alberto, Presente. Xiomara Garzón, Dayana Hernández, Presente. Nicole, Presente. Carmen Murillo, Presente. Brigitte Rodríguez, Presente, profe. John Suárez, Presente, profe. Michelle Daniela, Presente, profe. Valentina Duelo. Presente, profe. Bueno, Presente, profe. bien. Bueno, y Valentina ya está lista con la presentación de hoy. Sí, señor, profe. Bueno, Les entonces, comparto pantalla. dale tranquila. Bueno, profe, a mí me corresponde el tema de los tics de shock en los primeros auxilios. Entonces, yo puse acá, en este caso que quedan los tipos de shock. Entonces, es un estado de la entrada del cuerpo cuando no recibe aporte suficiente de la sangre, tejidos o por lo tanto no llega el oxígeno necesario a los órganos para que puedan realizar sus funciones. Son diversas situaciones que puedan provocar que nuestros órganos no reciban oxígeno que necesitan, que estemos en su estado de shock. ¿Qué hacer cuando una persona está en estado de shock? La idea es tratar probablemente antes de entrar en shock y darle los primeros auxilios. No dudar al llamar al servicio de emergencia ni esperar ni la situación sea grave. No abandonar el accidentado, permanecer al lado que valorado constante su estado hasta que los servicios de emergencias acudan. Espérame, por un momento que acá se traba. En primer lugar se debe avisar a los de emergencia. Entonces acá dice cómo se encuentran los signos vitales cuando una persona se encuentra en estado de shock. Una vez que el cuerpo entra en estados de shock, hay signos y síntomas generales que revelan el problema inicial se ha agravado y se ha accidentado eficazmente en los estados de shock. Afectado siente ansiedad y agitación, temblores. Presenta escalofríos, la piel húmeda y pálida, como con color grisáceo, y hay sudoración abundante, dolor torácico, dificultad de respirar. Respiraciones lentas y superficiales también pueden ocurrir en el caso contrario, profundas y que harán el hiperventilación. Acá dice tipos de shock. Entre los principales tipos de shock son shock cardíaco, debido a los problemas cardíacos, shock hipovolémico, causados por muy poco volumen de sangre, shock antifiláctico, causados por reacción alérgica, shock sepáctico, dice debido a las infecciones. Entonces, en estas son las causas. El shock puede ser ocasionado por cualquier afección
que reduzca flujo en la sangre, incluso problemas cardíacos como ataque cardíaco e influencia cardíaca, hemorragia profusa o deshidratación, cambio de vasos sanguíneos como infección con una reacción alérgica y grave. Acá son los síntomas. Una persona en shock tiene prevención arterial extremadamente baja dependiendo de su causa específica y el tipo de shock. Los síntomas pueden incluir uno o más de los siguientes: ansiedad, agitación, como lo decía en las siguientes imágenes, labios y uñas moradas, dolor torácico, confusión, mareos, vértigo, desmayos, piel pálida, fría y pegajosa, disminución de ansiedad, de gasto urinario, pulso rápido pero débil, pérdida de conocimiento y respiración superficial. Acá que no se debe hacer en shock de comer, no mueva a la persona si sabe o se sospecha una lesión en la columna. No espere que los síntomas de choque más leves empeoren antes de solicitar ayuda médica de emergencia. Y ya. Bueno, en relación al tema de hoy, cuando vamos a referirnos a un shock, digamos que la palabra shock tiene muchas definiciones. Sin embargo, una de las definiciones más acertadas es como ese estado en que ya es una emergencia pura, donde ese individuo está presentando algo que lo va a llevar directamente a la muerte. Estar en shock es estar comprometiendo su vida. ¿Listo? Realmente este tema es un poco de los temas que hemos visto durante el curso. El tema del shock es uno de los temas más complejos porque implica un poco más de entrar a revisar cosas relacionadas con el funcionamiento de ciertos sistemas de nuestro cuerpo, pero pues vamos a tratar de que se pueda entender o que lo podamos entender lo mejor posible. ¿Listo? Voy a hablarles un poco del shock. Ustedes me van siguiendo y me van preguntando, por favor. Para esta clase, aparte de la presentación, voy a presentar como unos videos de fisiopatología del shock para que vayamos como complementando información. ¿Les parece? Señor. Entonces, fíjense, bueno, sí, como les digo, si hay algo que no entiendan, algún término o algo, igual pregunten, esto no tiene problema. Cuando hablamos del shock, entonces, pues los objetivos es describir pues su fisiopatología. Toca identificar los diferentes tipos de shock, diferenciar entre los signos de compensación y de descompensación de un shock, discutir el rol del control de la hemorragia, la hipotermia, ¿sí? Un mecanismo para parar sangrados que se llama el PASG y el volumen de resucitación en el manejo de el shock. En la mayoría de los casos que nosotros estamos hablando de sangrados, cuando estamos hablando de sangrados, pues esa pérdida de sangre es la que termina o deriva en ese estado de shock. Cuando perdemos mucha sangre, empezamos a descompensarnos. Y esa descompensación es la que termina en el estado de shock.
Estas signas PA, S, G, los voy a colocar acá para que ustedes las conozcan, están en inglés. Es como un dispositivo que nosotros podemos inflar contra nuestro cuerpo para tratar de mantener la perfusión del cuerpo. Bien. Pneumatic anti-shock garments. Listo. Entonces, el paciente está en shock. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿quién me podría decir cómo se les ocurre definirlo? El paciente está en shock. ¿Qué significará ese término? Ya Valentina más o menos nos dijo la mayoría de los signos que puede presentar una persona en shock. Entonces lo acabamos de sacar de un vehículo que se acaba de accidentar, ya lo hemos tratado de estabilizar y movilizar, pero pues alguno dice el paciente está en shock. Quiere decir que es un paciente que va a una descompensación que lo va a llevar a la muerte. Generalmente puede ser por un problema cardíaco, puede ser por un problema nervioso, puede ser por un problema de sangre, ¿sí? Y en un caso que no tiene nada que ver con accidentes, es el shock anafiláctico, que es el que tiene que ver con alergias. ¿Sí? En este caso, en el caso del accidente, estar en shock significa o que está sangrando por dentro y está perdiendo mucha sangre, o que tuvo un trauma craneal que lo va a llevar a la muerte, ¿sí? O que se infartó durante el proceso del accidente. Cualquiera de esos 4 eventos puede generar un estado de shock. Entonces, la falta de perfusión tisular. ¿Cuáles son los resultados de una inadecuada perfusión? Entonces, ¿quién me dice qué es la falta de la perfusión tisular? ¿A qué le suena? ¿Quién se atreve? ¿Ni idea? No, señor, ni idea. Entonces, no va a llegar oxígeno a los tejidos. Bien. Cuando hablamos de perfusión tisular, quiere decir que a nuestros tejidos no le está llegando oxígeno. Y si no le llega oxígeno a los tejidos, ¿a dónde más no va a llegar oxígeno? Al cerebro. El corazón. Al cerebro.
Si no le llega oxígeno a los tejidos, tampoco le va a llegar oxígeno a las células. Entonces, si no tenemos un adecuado aporte de oxígeno en nuestras células y en nuestros tejidos, ¿eso en qué va a derivar? ¿En qué va a resultar? En algo que llamamos una muerte celular. ¿Cierto? Muerte celular, muerte del tejido. A la muerte del tejido por falta de oxígeno dijimos que le llamábamos infarto. Entonces un estado de shock no es otra cosa que comprometer la estabilidad de un organismo por ausencia de un adecuado aporte de oxígeno. ¿Sí? Entonces un organismo que se está quedando sin un adecuado aporte de oxígeno, pues lo puede llevar a la muerte. Fíjense que el oxígeno no es solamente que no podamos respirar, ¿sí? Sino que aparte de que no podamos respirar, no nos llegue a los tejidos y a las células. Entonces, una célula solamente puede vivir si está recibiendo un aporte de oxígeno. De lo contrario, pues es una célula que se va a morir. De eso se trata la perfusión tisular. Perfusión, entonces, es la llegada de oxígeno a los tejidos. ¿Por dónde llega el oxígeno a los tejidos? ¿Quién me recuerda? ¿Cuál es el medio de transporte del oxígeno? No me van a decir que los pulmones. Disculpe, pero es que no se entendió qué fue lo que preguntó. O por lo menos yo, se suena entrecortado. Dime, yo no te escuché. Por las venas, profe. Bien, el oxígeno lo llevamos a todos nuestros tejidos en la sangre. Entonces, por la sangre nosotros llegamos a todos los lados del cuerpo. Y la sangre es el transportador del oxígeno. Exactamente, ¿quién transporta el oxígeno en la sangre? Unas células que se llaman los glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces esos glóbulos rojos son los que van a llevar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Y si tenemos un sangrado, pues ¿qué pasa? Pues que se va a afectar la perfusión de los tejidos, ¿cierto? Por eso es muy importante mantener al paciente siempre recuperado de todo lo que tiene que ver con las pérdidas de sangre. Esa es la principal causa de shock. Ya lo mencionó hace poco Valentina, y ella hablaba del shock hipovolémico. ¿Qué significa hipovolémico? ¿A qué les suena?
Hipo significa disminuido. ¿Y volemia qué significará? La pérdida de sangre. Volemia significa sangre, ¿cierto? Entonces, si tenemos la sangre disminuida o una sangre disminuida o una hipovolemia, ¿sí? Pues vamos a terminar en un shock. Si nosotros tenemos un sangrado, una pérdida de sangre y no la corregimos, pues ¿en qué terminamos? En un shock. Y el shock es como una instancia entre la vida y la muerte. Es un estado donde se nos puede complicar el paciente hacia la muerte o donde tenemos que hacer lo necesario que tengamos en nuestras manos para recuperarlo. Ese es el shock más frecuente en los accidentes como tal. Cuando hay un accidente, la principal causa de shock siempre va a ser la hipovolemia o el sangrado o la pérdida de sangre o la hemorragia o llámenlo como más fácil nos quede. Bien. Cuando hablamos de metabolismo aerobio, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de aerobio, ¿a qué nos referimos? Intervención del oxígeno. Exactamente. Todo lo relacionado con el oxígeno. Entonces, todos nuestros procesos metabólicos relacionados con el oxígeno se van a llamar metabolismo aerobio. Entonces, generalmente todos los procesos son normales. Con oxígeno, el metabolismo del azúcar produce. Cuando metabolizamos el azúcar con oxígeno, se produce el CO2, que es el que eliminamos, producimos agua y producimos energía conocida como ATP. ¿Ustedes han escuchado hablar del ATP? No, profe. No. No, señor. Muy eficiente, la célula requiere ATP para su función. Entonces, fíjense que para que una célula pueda funcionar, necesita de energía. Y la energía de la célula la da algo que se llama el ATP. ATP son las siglas de algo que se llama el adenosín trifosfato. Eso es un término que se utiliza mucho en medicina cuando estamos estudiando metabolismo. El adenosín trifosfato o ATP es una sustancia que es la que nos da la energía en nuestra célula. Todos decimos que la energía de la célula nos la da el azúcar que consumimos en la dieta, claro, pero ese azúcar, esa glucosa, la tenemos que metabolizar en presencia de oxígeno para formar el ATP que necesita la célula como energía. Entonces, para que no nos vayamos a confundir con todos estos términos, si nosotros tenemos oxígeno en nuestra célula, pues esa célula nos produce CO2, que es el que eliminamos por la respiración, agua que utilizamos en nuestro cuerpo, recuerden que la mayoría de nuestro cuerpo es agua, y energía para nuestras actividades cotidianas. Esa energía o ese adenosín trifosfato, que es la energía de la célula, que es como la gasolina de nuestra célula, ¿sí? Esa energía solo se va a producir en presencia de oxígeno. Entonces ese metabolismo aerobio o el relacionado con el oxígeno es muy importante para que nosotros tengamos una adecuada función celular. Entonces acá simplemente repetimos lo mismo. El oxígeno es vital para la vida. Sin oxígeno la célula no va a realizar las funciones que generalmente realiza. También hay un metabolismo anaerobio. ¿Qué significará un metabolismo anaerobio? ¿No respiran, profe? La intervención del oxígeno. ¿La qué? ¿La qué? Sin la intervención del oxígeno. Proceso sin oxígeno. Entonces muchas veces hay células que
cuando no hay oxígeno, tratan de hacer su metabolismo de manera anormal. Si no hay oxígeno, el proceso se vuelve anormal, fíjense. Sin oxígeno, el metabolismo de ese azúcar que producía inicialmente agua, gas carbónico y energía, pues lo que va a producir es ácido láctico y poca energía. Va a ser menos eficiente y sin el ATP o el adenosintrifosfato, que es el que produce la energía de la célula, va a fallar la función celular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia en una buena función y en una mala función de una célula? El oxígeno. ¿Listo? Para que una célula funcione bien, necesita oxígeno. Pero si estamos ante un metabolismo anaeróbico, o sea, sin oxígeno, el proceso se vuelve anormal. En vez de producir agua, CO2 y energía, lo que produce es ácido láctico, se vuelve menos eficiente y sin esa energía, sin ese ATP de la célula, pues va a haber una falla de la función celular. ¿Sí? Y una célula fallando es un problema grave. ¿Más o menos? Bueno. Entonces, ¿qué es el ATP? ¿Quién me dice? La energía, La el energía. adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato es el que nos da la energía para las células y se produce solamente en presencia de oxígeno. Bien. Entonces, cuando estamos ante la ausencia del oxígeno, vamos a presentar al interior de la célula estas etapas de la muerte. Así se va a denominar. ¿Qué es lo primero que vamos a tener? Una hipoperfusión. ¿Qué significa hipoperfusión? Poco aporte de sangre a los tejidos y poco aporte de oxígeno, ¿cierto? Señor. Cuando hay una hipoperfusión, o sea, una disminución en el aporte de oxígeno, vamos a entrar en una hipoxia celular. ¿Qué es la hipoxia? La falta de oxígeno. Sí, ¿cierto? Si tenemos una disminución o una ausencia del oxígeno, entramos en un metabolismo anaerobio. ¿Qué es el metabolismo anaerobio? Ya lo dijimos. Sin oxígeno. El que funciona sin oxígeno. Sin oxígeno. Sin oxígeno. ¿Y qué pasa si estamos sin oxígeno? Nos morimos. Muere la Hay muerte célula. celular. Y si muere la célula, va a morir el tejido. ¿Recuerdan la organización biológica de nuestro cuerpo? Que la unión de células formaba tejidos y la unión de tejidos formaba sistemas, ¿cierto? Entonces, si muere nuestra célula y luego muere el tejido y luego falla nuestro sistema, fallan los órganos. Pues, ¿en qué va a terminar todo? La muerte. La muerte. Del paciente. En la muerte del paciente. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro? El trabajo nuestro está encaminado a mejorar la perfusión de oxígeno, ¿cierto? ¿Cómo le garantizamos nosotros al paciente que le llegue oxígeno a sus células? Con la reanimación, ¿Bacterias? con el RCP, con los líquidos endovenosos, metiéndole sangre por las venas, haciendo la reanimación cardiopulmonar, vigilando que el oxígeno siempre, o sea, que esté respirando bien, ¿sí? Controlándole los sangrados para que no siga perdiendo ese oxígeno por la sangre.
¿sí? Todas esas maniobras que nosotros vamos a hacer encaminadas a mantener la perfusión, ¿sí? Pues van a ser muy importantes. ¿Cómo sabemos que está hipoperfundido? Hay varios signos, hay varias formas de medir ¿Con en la los signos. respiración? Sí, pero pues ayer habíamos hablado y durante las últimas clases del llenado capilar. Eso es una de los ejercicios más fáciles, perdón, sobre un paciente. El llenado capilar, revisar en los dedos de nuestras manos cómo se llena de sangre. Y esa diferencia de menor a mayor de 2 segundos es la que nos dice que está hipoperfundido. Se demoró 5 segundos en volver a ponerse rojo, ¿no? Pues claramente ya perdió mucha sangre, está hipoperfundido, no le está llegando oxígeno a los tejidos. ¿Qué otra forma de ver que está hipoperfundido? El cambio de la coloración en la piel, la palidez, ¿sí? La cianosis, cuando nos ponemos morados o azules porque nos falta oxígeno, ¿sí? Todos esos son signos clínicos de que nuestro oxígeno está disminuyendo, que después nuestro oxígeno ya no está, que ese proceso anaerobio va a llevar a la muerte de la célula, y la muerte de la célula va a llevar a la muerte del tejido, y la muerte del tejido va a llevar a la muerte del órgano, y la muerte de un órgano va a llevar a la falla del sistema, y la falla multisistémica genera muerte del paciente. La falla de todos los sistemas del cuerpo generan la muerte del paciente. Más o menos hasta aquí vamos claros. Señor. Entonces Señor. el shock es ese estado, el shock es ese estado de un organismo en el cual, como en esa línea entre la vida y la muerte, pero que está siendo muy comprometido sobre todo por la falta de oxígeno. Fíjense que lo más importante cuando hablamos de shock y de lo que hemos hablado durante la clase es el oxígeno. El oxígeno es ese elemento vital. Bien. ¿Qué condiciones pueden interferir con cada componente en el principio de Fick? Bueno, aquí la cosa se complica un poquito, pero pues no nos vamos a complicar nosotros. ¿Sí? Tenemos nuestros alvéolos, ¿lo recuerdan? Sí, señor. ¿Dónde se encuentran los alvéolos? Los pulmones. En los pulmones. Y a nivel de los alvéolos, ¿qué es lo que se da? El oxígeno. El intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. Entonces, en esos capilares donde se unen las venas y las arterias a nivel de los alvéolos, el oxígeno entra a la sangre. Y ese oxígeno que entra a la sangre, ¿por dónde viaja? Por los glóbulos rojos o los eritrocitos. ¿Listo? Entonces necesitamos una cantidad adecuada tanto de sangre como de células eritrocitarias para llevar ese oxígeno ¿a dónde? A todos los tejidos, ¿sí? Ese oxígeno va a ir ¿a dónde? Al riñón, al corazón, al cerebro, a los músculos, a los huesos, a todos los tejidos de nuestro cuerpo va a ir ese oxígeno. Entonces, ¿cómo podemos interferir en ese proceso? Pues fácil, que se nos rompan las arterias, ¿sí? O sea, si a nosotros se nos rompe las vías por donde vamos a transportar el oxígeno, pues simplemente no va a llegar, ¿sí? Si nosotros interrumpimos un canal de comunicación entre el pulmón, el oxígeno y los tejidos a donde tiene que llegar el oxígeno, pues no va a llegar la información, ¿sí? Son vías, ¿cierto? Si hay un accidente en una vía principal, ¿qué pasa? Que se bloquea la vía y no puede llegar uno a su destino a la hora que es. Y al llegar tarde puede ser o puede implicar que ya sea demasiado tarde, en el caso del oxígeno, ¿sí o no? Entonces, una ruptura de un vaso. Fíjense que el shock está mediado más que todo por el oxígeno. Pero ¿qué es lo que hace que el oxígeno no llegue? Pues los sangrados. Porque la sangre y el oxígeno cogen para donde no deben coger.
¿sí? Se pierden, se riegan. En una hemorragia, el sangrado pues es el causante de que el oxígeno se baje en sangre. Entonces esas son las condiciones para interferir en los componentes. Bien. Bueno, un ejemplo, un caso clínico aquí pequeñito. Paciente, mujer de 30 años, que perdió el control de su vehículo chocando contra un poste de luz. La paciente se encuentra maltratada. El vehículo se encuentra severamente dañado. Usted encuentra una paciente deprimida sobre el asiento del conductor. Deprimida es como encorvada, como encogida, ¿cierto? Usted aprecia que el volante se encuentra doblado. O sea, el timón se encuentra doblado. La escena es segura. ¿Sí? Segura para nosotros actuar, pues. No hay fuego, no hay riesgo de nada raro. Pero pues la paciente está deprimida en su asiento y también vemos que el volante está doblado. Entonces la evaluación primaria. Cuando hacemos la evaluación de ese caso encontramos que nosotros tenemos que hacer la evaluación de acuerdo a el A, B, C, D, E. ¿Recuerdan? Sí, ¿cierto? Entonces en el A, B, C, D, E vamos a encontrar en el A que es patente, o sea, ¿qué quiere decir? Que está normal, ¿cierto? Sí. Sí. B. Tiene una respiración rápida y un murmullo vesicular claro. Se escucha la entrada del aire a los pulmones normal, pero tiene una respiración rápida. En el C, no hay hemorragia externa. Para evaluar la circulación, ya revisamos y no le encontramos ningún sangrado externo, pero tiene un pulso radial débil y rápido. La piel tibia y diaforética. ¿Qué significa diaforética? ¿Alguien que me diga? No, le va a mandar un tinto a Valentina, ya me está dando el sueño. No, profe, es que tengo malestar. ¿Sí? Sí, señor. Vaya, tranquilo. ¿Qué significa diaforético? A ver. ¿Sudorosa? ¿La piel está sudorosa? Eso es una sudoración como fría. Ya, diaforesis. Entonces, pulso rápido y débil. ¿En dónde? En el radial. ¿Listo? Piel tibia y diaforética. O sea, la piel está tibia, pero con sudoración fría. Una escala de Glasgow de 14, donde valoramos la apertura ocular, la respuesta verbal y la motricidad. Está ansiosa la paciente. Tiene una equimosis a lo largo del abdomen. ¿Qué es una equimosis? Un grupo musical, ¿cierto? Donde el líder era Juanes. Un hematoma, profe. Es un sangrado por debajo de la piel, un poco más pequeño que el hematoma, pero es de características muy similares al hematoma, sí. Y tiene una deformidad del muslo derecho. Sus signos vitales son frecuencia respiratoria de 24, pulso de 118 y una presión arterial de 112/82. La pregunta es, ¿está la paciente en shock? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién se arriesga? Yo creo que sí, profe. Carmen dice que sí. ¿Por qué? Es porque estamos diciendo que tiene el pulso está débil y podría ser una hemorragia interna. Ya. ¿Alguien está de acuerdo con Carmen o está en desacuerdo o tiene una opinión diferente? Profe.
Profe, yo estoy de digo que acuerdo no. con ella. John dice que no y alguien dice que sí. ¿Quién más dijo que sí? ¿Nicole? Sí, señor. Bien. Bueno. John, ¿por qué dices que no? Porque pues un paciente se encuentra en shock cuando pierde sangre, está con hemorragias, y pues la paciente no tiene hemorragias. Bien. Pero pues si presenta lo del hematoma, también podría indicar que sí está perdiendo sangre, pero el sangrado es interno, la hemorragia es interna. Bien. Y además dice que tiene sudoración, o sea, como extrema. Y eso decían los signos que explicó Valentina. Y la deformidad del muslo puede indicar que tiene alguna fractura y pues la fractura de pronto está rasgando algo. Bueno, pues déjenme decirle que cada uno de ustedes tiene algo de razón, incluido John. ¿Por qué? Es una paciente que se está descompensando. En este momento de la evaluación primaria, sí, digamos que la paciente solamente está ansiosa, sigue estando consciente, listo. Está empezando a tener una taquicardia, pues su pulso ya está por encima de 100. Sin embargo, todavía no tiene una hipotensión. Las cifras tensionales se encuentran normales. Está respirando rápido, obviamente está también en un post-trauma. Y lo que dice Michelle es lo mismo, tiene una deformidad en el muslo que seguramente es una fractura de cadera y aparte tiene una equimosis en el abdomen que puede sugerir un sangrado interno, ¿sí? En ese punto o en ese orden de ideas, las hemorragias no solamente son externas, ¿viste, John? Porque no puede estar Señor sangrando profe. por dentro, ¿sí? Hasta aquí la paciente no está en un shock, claro, ¿sí? Pero en cuestión de 5 minutos seguramente lo estará, ¿sí? Porque esta paciente está perdiendo sangre, ¿sí? Está perdiendo sangre porque tiene equimosis, porque tiene deformidad, porque está taquicárdica, porque ya se empezó a bajar la tensión, aunque sigue siendo dentro de valores normales, ¿sí? Pero si le repetimos los signos vitales a los 5 minutos, seguramente el pulso ya va en 130 y la tensión ya va en 90-50, ¿sí? Va a estar mucho más pálida y va a tener claros signos de que va a estar en shock. Entonces eso hace la diferencia y estamos hablando de 5 minutos a una segunda valoración. Bien, ¿qué hay que hacer con esa paciente? ¿Qué harían ustedes? Inmovilizarla, podría ser, por las Claro, fracturas que pueda tener. claro, primero hay que movilizarla, sí señora, hay que estabilizarle su hemodinamia. Cuando nosotros hablamos de sangre, de circulación, hablamos de hemodinamia. ¿Qué significa hemodinamia? ¿A qué les suena eso? Inmovilizar al paciente. Hemodinamia, no. Hemodinamia significa el movimiento de sus fluidos sanguíneos. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hablamos de estabilidad de hemodinámica o de un paciente inestable hemodinámicamente, de hecho la hemodinamia es una especialidad médica, donde uno va con el hemodinamista y es el que le mira cómo le fluye la sangre por las arterias, ¿sí? Entonces, necesitamos garantizarle a un paciente su hemodinamia, o sea que su circulación sea adecuada, que no vaya a perder más sangre. Entonces, lo que decía tu compañera, hay que movilizarla. La inmovilización le mejora el dolor y seguramente podemos pararle en algo el sangrado. Hay que canalizarle 2 venas, ¿sí? 2 accesos venosos en las extremidades superiores, una de cada lado, y le vamos a pasar solución salina o lactato de Ringer. Dijimos que el lactato era una de las mejores opciones. Bien, entonces más o menos para hacernos una idea de un paciente que a este momento está
está empezando a descompensarse, pero no está en esa línea de shock, que es como la línea de entre la vida y la muerte. ¿Cuál es la probable causa de shock en la paciente? ¿Por qué la paciente tiene la presión normal? ¿Sí? Son preguntas que no se podría hacer. Y la probable causa de shock en la paciente, ya lo dijeron, es el sangrado. Grado. ¿Listo? ¿Por qué la presión está normal? ¿Quién me dice? Pues porque aún no ha perdido mucha sangre. ¿Sí me entienden? La está perdiendo, pero aún no la ha perdido. Esa es la respuesta. Por eso la presión aún sigue estando dentro de los rangos normales. Pero a los 5 minutos seguramente no va a ser normal. Pérdida de sangre. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Si nosotros perdemos sangre, pues ¿qué estamos perdiendo? Oxígeno. ¿Qué estamos perdiendo? Perfusión hacia los tejidos. Perfundir quiere decir llevar, impregnar, transportar ese oxígeno hacia los tejidos. Entonces la pérdida de sangre puede ser externa, que no vamos a repetir que es un sangrado externo porque todos sabemos que son heridas visibles y que es un daño de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los principales vasos que se ven implicados en una herida? ¿Qué tipos de sangrado son? El arterial, ¿recuerdan? El venoso y el arterial, venoso y capilar van a ser los vasos sanguíneos principales. Entonces, siempre que tenemos esas pérdidas de sangre, entonces están relacionadas con esos tres. ¿Quién me recuerda cómo es el sangrado arterial? A chorros, profe. A chorros, digamos que casi que concordando con los latidos del corazón, ¿sí o no? Con el mismo ritmo del latido del corazón. ¿Y el sangrado venoso? ¿Es el que es de a poquitos? No. Es el que es un sangrado como constante, que se va como regando, pero no salpica con los latidos del corazón, sino simplemente corre. Y tiene la característica o la diferencia con el arterial es en el color, ¿cierto? El arterial es un rojo vivo intenso y en el venoso es un rojo oscuro como vinoso, ¿cierto? Y el capilar es el sangrado más escaso que podemos encontrar en un vaso sanguíneo. Listo. Ya hemos hablado también de las pérdidas de sangre internas. En esas pérdidas de sangre internas que tenemos, cualquier cavidad o espacio. Recuerdan que habíamos hablado hasta del cráneo también, que era una cavidad. Entonces en el cráneo, en la cavidad pleural, que es el sitio que queda entre el pulmón y la piel. La cavidad peritoneal, que es una bolsa que recubre todas las vísceras. El espacio retroperitoneal, que son los órganos que quedan en la parte de atrás de nuestro abdomen, como es el riñón o los riñones. Y la pérdida de sangre en el espacio intersticial proveniente de fracturas. Cuando nos fracturamos, también vamos a perder sangre. Entonces, todos estos espacios y estas cavidades, pues pueden ser susceptibles de alojar sangre por un accidente o por una pérdida después de un trauma. Entonces la pérdida de sangre va a ser la principal causa de que nosotros no podamos llevar un adecuado aporte de oxígeno a los tejidos. Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Bien? Sí, profe. Ay.
¿Bien dormidos? No, Oh, Acá pero- estamos, acá estamos. Señor. Va a tocar poner música y hacerles una actividad como hacen en el colegio, mijo, así. Bien. A partir de mañana toca con precalentamiento para la clase. El lunes, profe. mañana. Juepucha, man. No podemos empezar mañana para no perder la costumbre. Ah, sí. Ah, están felices porque hoy es viernes, claro. Qué emoción. Bueno, continuemos. La estimación de la pérdida de sangre según la ruptura de algunos huesos. Esto es importante, ¿sí? En algunos huesos específicos, cuando se nos fracturan, pues podríamos calcular cuál es más o menos la pérdida de la sangre dependiendo de ese hueso que se nos lesiona, ¿sí? En el primer caso, RIP, ¿qué significa RIP? ¿Quién me dice? Gringos. ¿Quién es el duro del inglés acá? Juliana. El hermano de Juliana. ¿Sí? Bueno, RIP significa... Hermana, profe. Ah, Es hermana. hermana, ¿y eso que estudió idiomas o qué? No, que está estudiando inglés. Ah, bueno, bien. Rib significa costilla. ¿Listo? Si nos fracturamos una costilla, pues vamos a perder 125 mililitros. Realmente no es mucho. ¿Listo? El radio o la ulna, ¿sí? El cúbito o el radio en el antebrazo. Podemos llegar a perder hasta medio litro de sangre. ¿Sí? Si lo que nos llegamos a fracturar es el brazo en el húmero, el que va del hombro hacia el codo, que se llama el húmero, pues la pérdida va a ser algo mayor, entre 500 y 750 mililitros. Bien. Esto en el caso de la costilla y de las extremidades superiores. En el caso de las extremidades inferiores, la pérdida de sangre es un poco mayor. Entonces, fíjense que a nivel de la tibia y el peroné en la pierna, vamos a perder aproximadamente 1 litro de sangre. A nivel del fémur, que es el hueso más largo de nuestro cuerpo, vamos a perder entre 1000 y 2000 mililitros o centímetros cúbicos. Digamos que ya es una pérdida un poco más importante y que puede empezar a comprometer nuestra hemodinamia, nuestra volemia y nos puede derivar en un shock hipovolémico. Las fracturas de la pelvis. En esta la pérdida puede ser masiva, ¿sí? Entre 1 litro y masiva, quiere decir nos podemos desocupar. Bien. Listo, listo. Siguiente. Bueno, aquí vamos a... Estos cuadros los vamos a revisarlos aquí rápidamente. ¿Cómo clasificaríamos el shock? El shock hemorrágico es el mismo shock hipovolémico, ¿listo? También llamado hipovolémico. Shock hemorrágico o shock hipovolémico es exactamente lo mismo.
Entonces, de acuerdo a la pérdida de sangre, en porcentaje, si hemos perdido el 15% del volumen de sangre equivale a 750 mililitros, entre el 15 y 30% de nuestra sangre equivale hasta 1500 mililitros, hasta el 40% de pérdida de sangre que equivale casi a 2 litros de sangre perdidos, y más de 2 litros es más del 40% de pérdidas de sangre. Esto hace que nuestro choque hipovolémico se clasifique como grado 1, 2, 3 o 4. O clase 1, 2, 3 y 4. Los latidos del corazón, heart rate, latidos por minuto. Si nuestro corazón late normal o mínimamente alterado, pues es un shock clase 1. Pero si ya está por encima de 100, estamos en un shock clase 2. Esto nos da la respuesta a nuestro caso clínico que acabamos de ver. ¿Recuerdan en cuánto estaba la frecuencia cardíaca o el pulso? Estaba en 118, si no estoy mal. Quiere decir que por encima de 100 ya tenemos un shock hemorrágico, o sea que la paciente sí estaba en shock. Un shock clase 2 o grado 2. Por encima de 120, clase 3, porque ya ha perdido casi 2000 centímetros cúbicos. Y si nosotros estamos con un paciente que tiene 140 latidos por minuto cuando le tomamos el pulso, pues claramente ha perdido casi 2 litros de sangre. Entonces hay que trabajar en devolverle o reponerle esas pérdidas. La ventilación normal, o sea, las respiraciones. Normal, shock grado 1, el shock grado 2 entre 20 y 30 respiraciones. Nuestra paciente tenía 24, o sea que sigue estando acá. Más de 100 latidos, 24 respiraciones, ¿sí? Ya entre 30 y 40 ya es clase 2 y por encima de 35 respiraciones es clase 4. La presión arterial, fíjense que puede estar normal, puede seguir siendo normal en el clase 2. Y nuestra paciente tenía la tensión normal, ¿recuerdan? Entonces ella tiene la tensión normal, pero tiene 24 de respiración y tiene 118 de cardíaca. Quiere decir que está taquicárdica, que está respirando rápido, aunque su presión sea normal, ya está con un shock hemorrágico clase 2. ¿De acuerdo? Listo. La presión está alterada, clase 3, o sea, por debajo de lo normal, y muy alterada, clase 4. La orina es un marcador también importante. Cuando una persona pierde sangre, pues disminuye la cantidad de orina. ¿Listo? Si no produce nada de orina, es clase 4. Si produce entre 5 y 15 mililitros, 20 o 30 por hora, vamos a clasificarlo según el shock. Entonces, nosotros no nos vamos a poner a medir la orina, esto solo se hace al interior de un hospital, porque pues van a tener el tiempo y la disposición para eso. Pero nosotros sí vamos a medir la presión, la respiración, los latidos del corazón, ¿sí? Y con esos 3 valores podemos más o menos calcular si tenemos clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4 y poder calcular qué tanta sangre en mililitros o en porcentaje ha perdido nuestro paciente. Bien. Mecanismos compensatorios. Quiere decir que cuando uno de nuestros sistemas se altera, otro sistema trata de compensar esa falla. Entonces, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema nervioso y nuestra respuesta hormonal, estos 3 van a trabajar para compensar ese shock que se está presentando. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una hipoxia, ¿qué es una hipoxia? ¿Quién me dice rápidamente? Hipoxia. La falta de oxígeno, profe. La falta de oxígeno, muy bien. Entonces, cuando tenemos una hipoxia, nuestro sistema respiratorio, ¿qué hace?
taquipnea. ¿Qué es una taquipnea? También ya lo hemos visto. El aumento de la respiración. El aumento de la frecuencia respiratoria, Michelle, muy bien. Entonces, claro, necesitamos aporte de oxígeno, pues respiramos más rápido. Entonces, ese es un mecanismo de compensación. ¿Sí? Como no tenemos oxígeno o está disminuido, pues la respuesta va a ser a partir de nuestro sistema respiratorio, taquipnea. Listo. ¿Qué va a hacer nuestro sistema nervioso simpático? Nosotros tenemos un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. El simpático es el que está mediado por la adrenalina, ¿recuerdan? Pues la adrenalina y los estados de alerta y de vigilia. Cuando estamos ante una situación de peligro, nos activamos nuestros mecanismos de defensa, que están mediados por adrenalina. Entonces, el mediado por adrenalina nos va a producir aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la constricción periférica, o sea, nuestros vasos se van a volver más fuertes, incrementar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Todo eso hace la adrenalina en nuestro sistema nervioso simpático. Entonces, cuando nosotros estamos ante un estado o una situación de estrés, pues activamos este sistema simpático. Y cuando estamos en una situación de completo reposo, en casa, acostados, viendo una película, pues está activo nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el contrario a la adrenalina, que es la acetilcolina, y esa lo que hace es relajarnos. Estamos escuchando música, estamos acostados, estamos relajados. Ese es un estado del sistema nervioso parasimpático. Pero en accidentes, en traumas, en mecanismos de alerta, lo que vamos a segregar siempre va a ser adrenalina. Y la adrenalina va a ser uno de los mecanismos compensatorios para esa falla que estamos presentando. Otro tipo de respuesta es la respuesta hormonal. Empezamos a retener sodio y empezamos a retener agua. Claro, al perder sangre, pues nos estamos deshidratando y la única forma de compensar esa deshidratación por pérdidas de sangre es reteniendo sodio y agua, con hormonas hechas para eso. La hormona para retener el sodio y el agua se llama la hormona antidiurética. Antidiurética. Entonces, aunque lo que tengamos sea un sangrado interno o cualquiera de esas cosas, pues nuestro organismo va a tratar de autorregularse, de autocompensarse, y lo va a hacer ayudado por otros sistemas, en este caso el respiratorio, el sistema nervioso simpático, que está mediado por adrenalina, y las respuestas hormonales para retener agua y sodio. ¿Queda claro? Más o menos. Sí, sí, más o menos. Más o menos. Sí, profe. Bueno. ¿Están copiando o seguimos? Yo asumo que podemos seguir entonces. Sí, profe, podemos seguir. Sí, profe. Bueno, aparte del hipovolémico, que vendría a ser como el shock más frecuente, que es el shock por pérdida de sangre o de volemia, pues, ¿qué otros tipos de shock encontrarse en pacientes con trauma? ¿Sí? Entonces, claro, en un trauma, en un accidente, después de un traumatismo, pues la sangre es como el principal tipo de shock que vamos a encontrar. Pero podemos encontrar otros tipos de shock relacionados con el mismo golpe, claro. Entonces, ¿puede ocurrir más de un tipo de shock en un paciente con trauma? La respuesta es ¿sí o no? ¿Ah? Que sí, profe. Sí.
Bueno, claro, la respuesta es que sí, claramente sí. Si tenemos aparte un sangrado, un trauma craneoencefálico y aparte se nos infartó, pues tenemos shock hipovolémico, shock neurogénico, shock cardiogénico. ¿Listo? El shock neurogénico, vamos a definirlo. El shock neurogénico es la disrupción del sistema nervioso simpático. Recuerden que el sistema nervioso simpático ya dijimos que es el que nos va a ayudar a compensar o es un mecanismo de compensación, ¿cierto? Entonces vamos a perder el tono, vamos a hacer una vasodilatación, relativa hipovolemia, o sea, pérdida de sangre, piel rosada, piel caliente y seca por debajo de la injuria. ¿Qué quiere decir piel rosada, caliente y seca por debajo de la injuria? ¿A qué les suena eso? ¿Qué es una injuria? ¿Un daño? Ujú. Por debajo de la lesión, muy bien. Entonces, por debajo de la lesión vamos a presentar o a encontrar estas características. Piel rosada, caliente y seca por debajo de la injuria o por debajo de la lesión. Vamos a encontrar bradicardia. Entonces, ¿cuál es la hormona que está mediando el sistema nervioso simpático? ¿Cuál es? La adrenalina, ¿cierto? Ya lo dijimos en la filmina anterior, en la presentación. En la diapositiva, perdón. Entonces la adrenalina es lo que manda el sistema simpático. Pero resulta que en el shock neurogénico hay una disrupción de ese sistema. Quiere decir que no va a funcionar el sistema simpático, o sea, no va a producir adrenalina. Y si no hay adrenalina, pues no vamos a acelerar nuestro corazón. Lo que vamos a hacer es disminuirlo porque se va a activar el otro sistema. ¿Cuál es el sistema contrario al simpático? El sistema parasimpático. Entonces, ¿qué es una bradicardia? La disminución de la frecuencia respiratoria. Cardíaca. Bien, entonces la disminución de la frecuencia cardíaca, uno no espera encontrar un paciente en shock con el latido bajo, lo que espera es encontrarlo con el latido alto, ¿cierto? O sea, aumentado. Como cuando uno está asustado, ¿qué hace? ¿Se le acelera el corazón o se le disminuye el ritmo? Se le acelera. Se le acelera y fíjense que en este caso está disminuido después de un golpe. Entonces, claramente hay un shock neurogénico también, o sea, se le alteró su sistema neurogénico. Entonces, aparte de que puede tener un shock hipovolémico o hemorrágico, también ya está con un shock neurogénico. ¿Listo? ¿Por qué este paciente está hipotenso? El paciente... Eso hace que No, no te estoy escuchando, Michelle. por el aumento La del disminución. Generalmente la hipotensión es el producto de la pérdida de sangre, ¿cierto? al momento que aumenta el pulso, disminuye la tensión.
Exacto, pero fíjense que en este caso el pulso no está aumentado, está disminuido, ¿sí? Entonces, claro, como no tenemos adrenalina, pues la hipotensión se va a presentar también. Por falta de adrenalina, por un daño o una disrupción del sistema nervioso simpático. Entonces, el paciente claramente está en un shock neurogénico. Bien, vamos a continuar. Entonces, en el shock neurogénico baja la frecuencia cardíaca, baja la resistencia vascular central y la resistencia vascular periférica, y eso hace que se baje la presión arterial completa, ¿sí? Lo normal cuando uno pierde sangre es que la frecuencia cardíaca esté alta, aparte porque vamos a poner adrenalina y eso, pero como estamos en shock neurogénico, la adrenalina no está saliendo al torrente, la frecuencia cardíaca se baja, la resistencia vascular periférica también, y se disminuye la presión arterial. Entonces la hipotensión es debida a disminución del sistema parasimpático, disminución del volumen sistólico por falta de sangre o disminución de la sangre, y la resistencia de los vasos por una vasodilatación también se disminuye. Entonces esa es la causa por la cual la tensión arterial está baja y la frecuencia cardíaca está baja, porque estamos ante un shock neurogénico. Un poco más complicados los términos, pero pues la manera de entenderlo es que el shock puede ser hipovolémico por pérdida de sangre y neurogénico por una alteración del sistema nervioso. Ya vamos a ver el cardiogénico, y ya casi para completar el tema. ¿Listo? Bien. Siguiente. El shock séptico. ¿Qué significará entonces un shock séptico? Recuerden que el término infección está relacionado con algo que se llama la sepsis, ¿cierto? Sepsis igual a infección, ¿cierto? Cuando nosotros nos lavamos las manos son medidas antisépticas, ¿cierto? Las medidas antisépticas. Los jabones antisépticos. Entonces, uno podría estar en un shock séptico como resultado de una infección severa, ¿sí? Liberación de mediadores químicos durante una infección resulta en vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, baja la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular, baja la presión y queda en shock. ¿Cuándo una persona puede hacer un shock séptico? Vamos a poner ejemplos. Entonces, nosotros podemos hacer un shock séptico en una peritonitis. ¿Por qué se nos puede dar una peritonitis? Por un apéndice perforada, ¿cierto? Una apendicitis perforada. Una infección de vías urinarias. Una neumonía. En fin, hay cualquier cantidad de enfermedades infecciosas
que pueden terminar en un shock séptico. Entonces les voy a poner un ejemplo. Resulta que al paciente le dio una infección urinaria, ¿cierto? Es una chica de 40 años. Le dio una infección urinaria. La infección urinaria, ¿qué es lo primero que le va a afectar? La vejiga, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, cuando le afectó la vejiga, esa infección se llama una cistitis. ¿Listo? La cistitis es la infección urinaria que se limita a la vejiga. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Resulta que esa infección no ha sido tratada. Entonces las bacterias desde la vejiga empezaron a subir y se van buscando el riñón. Cuando empiezan a subir y se inflaman esos dos conductos, esos conductos se llaman los ureteres, entonces va a tener una ureteritis. Después de la vejiga, de esa cistitis se convirtió en una ureteritis. Después llegó a la pelvis renal y al riñón como tal. ¿Cómo se llama la infección de las pelvis renales y los riñones? Se llama una pielonefritis. Entonces, la paciente empezó con una cistitis, luego una ureteritis y ahora tiene una pielonefritis. Quiere decir que empezó con una infección leve, limitada a la vejiga, pero ahora ya está comprometida toda la vía urinaria o todo el sistema urinario. ¿Sí? Como el riñón filtra sangre a las venas grandes del cuerpo, pues esa infección se va a viajar por la sangre. Profe, una pregunta, Señor. profe. ¿Por qué se generan los cálculos? ¿Por qué se producen? Los cálculos en la orina son piedras que se forman por minerales que tenemos en la sangre. Entonces, generalmente, en el caso de la orina, es por un aumento en la cantidad de calcio y fosfatos, ¿sí? Si nosotros consumimos mucho calcio en la dieta, muchos lácteos, mucho queso, y aparte nos tomamos una pastilla de calcio porque nos la ordenó el médico, por ejemplo. Entonces, si nuestro riñón está funcionando bien y tomamos mucho líquido, pues se eliminan común y corriente. Pero si no, se van acumulando y formando como piedritas que después van a buscar salir. Y a la hora de salir, pues no van a encontrar unos conductos adecuados para ser eliminadas y van a generar dolor intenso. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense que una infección que inicialmente es limitada a las vías urinarias, se puede ir por la sangre e infectar otros sistemas. Entonces esa infección ya se va a llamar falla multisistémica. O algo que se llama el SIRS, que de pronto lo van a escuchar. Y es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Quiere decir que una infección que estaba localizada en un solo sistema está comprometiendo todos los demás. Y a eso se le llama un shock séptico. Es morir por una infección, ¿sí? Una sepsis. De esto murió el Papa Juan Pablo II, de esto murieron varios personajes. Ya cuando los antibióticos no les hacen, pues resultan invadiendo órganos vitales y terminan con un shock séptico. ¿Qué es el shock séptico? Cambiar todos nuestros mecanismos de los signos vitales por culpa de una infección. ¿Listo? Entonces el shock es como ese compromiso de la vida.
Eso va a ser un shock, compromiso de la vía. Bien, vamos a borrar aquí. Siguiente. Entonces, ¿cuántos shocks hemos visto? ¿Me lo recuerdan? Es El primero y el más importante o el más común, ¿cuál es? El shock hipovolémico, que es el de pérdida de sangre o por hemorragias. El shock neurogénico, que es una falla del sistema nervioso simpático, entonces no va a estar mediado por la adrenalina y se nos va a complicar el tema. El shock séptico, que es el mediado por infecciones, tiene que ver con una alteración de nuestro comportamiento normal en relación a la presencia de una infección. Como en toda infección, ¿cuáles van a ser los signos de un shock séptico? Pues la presencia de la fiebre, piel caliente o con rubor, taquicardia, hipotensión. El inicio temprano después del trauma es raro, ¿sí? Entonces, después de un golpe, nosotros hacemos una infección porque nos infectamos con cualquier elemento del ambiente o externo. Y una herida puede generar una infección que puede derivar en un shock séptico. Imagínense una herida abierta en el río Bogotá, ¿cierto? Bien. Seguimos. El shock cardiogénico, otro tipo de shock muy común. Causas intrínsecas y causas extrínsecas. Aquí abajo, por favor, qué pena con ustedes, aquí las causas son extrínsecas. ¿Qué quiere decir intrínseco y extrínseco? Las causas intrínsecas son causas netamente relacionadas con nuestro corazón. Y las causas extrínsecas son causas generadas por cosas externas al corazón. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un trauma, un golpe, un accidente, pues podemos tener daños en nuestro corazón. Dentro de los daños propios de nuestro corazón, vamos a tener las causas intrínsecas como un daño en el músculo cardíaco, una disritmia y una disrupción valvular. Profe, ¿qué es disritmia? Ya. Disritmia es una alteración del ritmo cardíaco. ¿Cómo más se le puede llamar a una alteración del ritmo cardíaco? Pues una arritmia, ¿cierto? ¿Qué otras disritmias puede encontrar uno? La taquicardia y la bradicardia. Esas son las disritmias: arritmia, taquicardia y bradicardia.
¿Qué es una disrupción valvular? Un daño de las válvulas del corazón. ¿Cómo se nos puede dañar a nosotros el músculo cardíaco? Por un infarto. Hayamos quedado sin oxígeno en el corazón. Todas esas son causas de que tengamos un shock cardiogénico. Entonces, si tenemos una lesión en el corazón, pues el corazón puede llevar a un shock que puede comprometer la vida del paciente. Independiente de que haya sangrado, de que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso esté bien, podemos presentar un problema cardiogénico. Las causas extrínsecas, entonces un taponamiento cardíaco, que es por ejemplo cuando entre el corazón y una bolsa que lo recubre, que se llama el pericardio, se llena de sangre. Y al llenarse de sangre no le permite al corazón que se mueva con libertad. A eso se llama un taponamiento cardíaco. ¿Sí? Y un neumotórax a tensión, que es cuando entre el pulmón y las costillas hay una bolsa que recubre el pulmón. Esa bolsa no debe tener aire, pero se llena de aire porque se rompió y le entró aire desde afuera, desde el ambiente. Eso genera un neumotórax a tensión. También va a provocar problemas cardíacos. Entonces estos son como los signos más característicos de otro shock conocido que se llama shock cardiogénico. Problemas directamente del corazón. Paciente, varón de 27 años, estaba trabajando en un silo de granos. Su pierna izquierda llegó a ser atrapada en una máquina. Después de 45 minutos del proceso de extracción, el departamento de bomberos consigue liberar su pierna destrozada. Bien. Evaluación primera. La ventilación y la respiración están bien. La ventilación, la vía aérea despejada. Tiene taquipnea, o sea, está respirando rápido, ¿cierto? Respiración rápida. En la parte circulatoria, tiene una moderada hemorragia proveniente de la extensa lesión de los tejidos blandos en la parte baja de la pierna. ¿Sí? No se palpa pulso radial. Su pulso carotidio es rápido y débil. La piel es pálida, fría y aparte está diaforético, o sea, sudando frío. Tiene una escala de Glasgow de 12. Sus signos vitales son frecuencia de 38, pulso de 140 y una presión de 74/50. ¿En qué estado de shock está el paciente? 1, 2, 3 o 4. Claramente tiene un shock, ¿cierto? Obvio. Sí, señor. Fíjense, su respiración es de 38, su pulso es de 140 y su tensión está súper bajita. Aparte su piel es pálida, es fría, tiene sudoración, ¿sí? Todavía está sangrando de manera moderada en la lesión extensa de su pierna. ¿Quién dijo yo?
Una clasificación 4, profe. 4 dice Carmen. ¿Ustedes qué dicen? El 1. No, el 1 no es. Digo que son 2. ¿Ah? ¿Recuerdan la tabla? ¿Quién dijo que es 2? Paula. Yo digo que 2. Yo también considero. Bien. Fíjense. Frecuencia respiratoria 38. Pulso 140. Tensión por debajo del ojo. Entonces nos vamos a devolver a la tabla. Aquí estamos. ¿Cuántos latidos por cabeza por minuto? 140. ¿Cuántas respiraciones tiene? 38. O sea, más de 35. ¿Sí? Y la presión arterial está muy alterada. Es un clase 4. Se demoraron 45 minutos en liberarle la pierna. Muy seguramente ha perdido más de 2 litros de sangre. ¿Queda claro? Y los signos vitales nos confirman todo esto. Los signos vitales nos confirman todo eso. ¿Sí? La pierna está muy lesionada, está destrozada, se demoraron 45 minutos en el proceso de extracción, está respirando rápido, diaforético, frío, pálido, ya tiene alteración de la conciencia, respiración rápida, pulso rápido y presión muy baja. Señores. Eso quiere decir que esa lesión que él sufrió en su pierna, muy posiblemente la pierda o la puede recuperar. No, es muy difícil recuperar una pierna así. Porque está hipoperfundido, ya se quedó sin oxígeno en el pie. Seguramente recuperar esas células ya no va a haber tiempo. ¿Listo? Entonces, la descompensación depende del estado del shock. Mecanismos compensatorios fallan. Su característica es la hipotensión. Mejor dicho, el shock descompensado, que es este último caso que vimos, ya todos los mecanismos de compensación van a fallar. ¿Sí? Ya es un paciente que está casi que en el límite de no ser recuperado. La principal característica es esa baja tensión arterial. No le va a fluir sangre por esas venas con una buena presión. Y eso ocurre cuando la injuria es abrumadora, o sea, una lesión tan grave como la que acabamos de ver. Cuando hay demora en iniciar el tratamiento y cuando se inhiben los mecanismos de compensación. Entonces este muchacho tenía todo en contra. Una lesión muy grave, un tratamiento que ya han pasado 45 minutos para empezar como tal, solamente para liberarle la pierna. ¿Sí? Y sus mecanismos o automecanismos de compensación propios del cuerpo, pues no le están ayudando mucho tampoco. ¿Qué otros factores pueden confundir? La edad, los atletas, los gestantes, condiciones médicas preexistentes, medicaciones y tiempos desde la injuria al tratamiento. Claro, una persona joven va a aguantar mucho más cualquier lesión. Un atleta, generalmente los atletas tienen frecuencias cardíacas bradicárdicas y no es porque estén enfermos, sino que por su condición de atletas su frecuencia cardíaca siempre va a ser menor a 60. ¿Sí? Y uno podría decir que es que el paciente se está alterando sus signos vitales cuando la realidad es que para él esa frecuencia cardíaca sea normal. Una mujer en embarazo altera todos los sistemas para mantener con vida a un bebé. Si uno tiene una enfermedad preexistente, o sea, si yo ya soy hipertenso y resulta que pues cuando me pasa un accidente me van a encontrar hipertenso, pues no es por el accidente, sino es porque yo ya soy hipertenso. ¿Listo? Si yo utilizo medicamentos, entonces, por ejemplo, el sangrado no para y no para, pero claro, porque es que yo estoy medicado con warfarina porque tengo un problema de coagulación y entonces estoy tomando anticoagulantes.
Entonces, todo este tipo de cosas van a alterar el proceso y pueden confundir. Y no es que uno esté en shock, sino que definitivamente los medicamentos que tomo me están haciendo sangrar y no parar el sangrado. Mis condiciones médicas preexistentes están haciendo que yo maneje ciertas cifras de tensión, de frecuencia cardíaca o de respiración. ¿Bien? Siguiente. Bueno, otro caso clínico, ya vamos a terminar. Un varón de 27 años, trabajador del puerto, fue atrapado entre el muelle y las paletas del montacarga. Mientras que usted arriba, el paciente es colocado en el suelo en posición supina. ¿Cuál es la posición supina? Boca arriba. ¿Listo? Y comienza a quejarse de severo dolor en el abdomen inferior. La temperatura ambiente es de 1 grado centígrado, o sea, en el ambiente, ¿no? Muy frío. Usted se encuentra a 25 minutos del centro de trauma. Cuando llegamos a la evaluación primaria, encontramos la vía aérea permeable, respirando rápido, no tiene sangrados externos, su pulso radial es rápido y débil, su piel está pálida, fría y pegajosa, su Glasgow es de 15, o sea, está consciente 100%, tiene un dolor significativo a la palpación en el abdomen inferior y la pelvis. ¿Cuáles son los principios del manejo del shock? Pregunto yo. Bueno. Entonces hay que valorar muchas cosas, ¿cierto? Pero lo principal en este paciente, ¿qué podemos hacer nosotros para manejar el shock? Claramente hay que ponerle líquidos, ¿cierto? Sí, hay que ponerle líquidos. Claramente toca aumentarle el calor corporal. Está a 1 grado centígrado y aparte está frío, pálido, débil, ¿sí? Y muy seguramente tiene una lesión intraabdominal en la pelvis. Debe tener una víscera rota, algún sangrado interno. ¿Listo? La vía aérea, la oxigenación. ¿Alguno ha escuchado hablar de la oximetría de pulso? La pulsoximetría. Evaluar la vía aérea de intervenir si es necesario. Administrar oxígeno de mantenimiento conservando una oximetría de 95%. En el caso de Bogotá, por la FIO2 que manejamos nosotros, por encima del 90% es bueno. Evaluar volumen, actividad de oxigenación si es necesario. ¿Sí han escuchado hablar de la perfusión de oxígeno? No, señor. ¿No? No. Algunos de ustedes cuando va a urgencias que le van a hacer la evaluación inicial en el triage, le ponen un aparatico en el dedo. Sí, señor. Ese aparato se llama el pulso oxímetro. El pulso oxímetro tiene 2 medidas. Una, que es este porcentaje que les muestro acá, que para Bogotá debe estar por encima de 90. Quiere decir que tenemos buena oxigenación en nuestros tejidos. Él no nos va a decir si estamos respirando bien, no. Lo que nos va a decir es si a nuestras células y a nuestros tejidos les llega el suficiente oxígeno, que es lo que hemos hablado desde el principio. El oxígeno es el importante en los tejidos y las células. Y el otro nos mide la frecuencia cardíaca. Yo les voy a mostrar el aparatico. Este es el mío. ¿Listo? Y si yo me lo coloco, pues él va a empezar a marcar. Vamos a ver si ahí no sé qué.
no se altera la imagen. ¿Cuánto marca ahí? 93. Eso. 93 es mi saturación de oxígeno. Quiere decir que yo estoy por encima de 90, ¿sí? Que estoy respirando bien, que seguramente no estoy fumando últimamente, ¿sí? Todo ese tipo de cosas puede alterar la saturación de oxígeno. ¿Y el de abajo cuánto marca? 68. 73. 73. Esa es mi frecuencia cardíaca, entre 60 y 100. O sea que estoy como un lulo, ¿sí o no? Normal. ¿Sí? Eso quiere decir que ese ejercicio pues lo puede hacer uno y mirar cuánto está saturando, cuánta frecuencia cardíaca tiene. Si yo saturo por encima de 90, 94%, quiere decir que mis tejidos están recibiendo el oxígeno o el aporte de oxígeno necesario para que no se vayan a entrar en shock. ¿Listo? Bueno. Esto pues ya lo hemos visto, no nos vamos a detener acá. El control de la hemorragia externa, presión directa sobre la herida, elevación, puntos de presión. El torniquete es como el último recurso. Recuerden que el torniquete nos da la opción de abrir y cerrar para permitir que vuelva y circule la sangre. Bien. En el caso de la hemorragia interna, pues entablillar las fracturas. Y este PASG, que fue las siglas en inglés que les puse al principio, es un mecanismo, fíjense, que parece como en unas bolsas que le amarran al cuerpo del paciente. Y tienen un mecanismo neumático, así como cuando uno infla un colchón de los inflables. Es algo similar. Empieza uno a inflar y a inflar para tratar de detener hemorragias internas mientras se llega al sitio de la tensión. ¿Sí? Para eso sirve ese dispositivo. Cuando sospechamos una fractura de pelvis o de cadera, que dijimos que era la que más sangraba, que perdía más de 2 litros, ¿sí? Entonces utilizamos este dispositivo, que es un dispositivo de rescate. Siempre que sospechemos una hemorragia importante, utilizamos ese dispositivo a manera de parar sangrados por presión. Es la única forma mientras hay medios de llegar a una institución de salud. ¿Cuándo no se puede usar? Cuando hay un trauma penetrante de tórax, o sea, tenemos una herida por una herida cortopunzante en el tórax, cuando la inmovilización con tablillas de la fractura del miembro inferior. Cuando tenemos en el miembro inferior entablillado, pues no se puede porque ya está entablillado y sobre la tablilla no le vamos a poner aire acolchonado. Cuando hay una evisceración, quiere decir cuando se nos salen las vísceras abdominales, las tripas y ese tipo de cosas. Cuando hay un objeto extraño en el abdomen, cuando se trate de una mujer en embarazo, no podemos generarle presión con un traje con aire, ¿sí? Y cuando tenemos un arresto cardiopulmonar traumático, quiere decir cuando tenemos un problema cardíaco pulmonar después de un trauma, que seguramente tengamos neumotórax o neumotórax. Bueno, cuando vamos a rescatar a un paciente, entonces preferiblemente cogerle los 2 brazos, 2 vías periféricas, lactato de Ringer, que es el que siempre les he dicho, es la mejor opción, pero si no hay, la solución salina. Los fluidos deben estar en lo posible tibios, hay que tratar de calentar los líquidos antes de pasarlos en bolas. Adultos de 1 a 2 litros, de una vez se le pasan 4 bolsas, ¿listo? Y en los niños 20 mililitros por cada kilo. Colocar vías endovenosas antes de iniciar el transporte en el paciente crítico. Claro, si el paciente está malo, pues necesitamos garantizarle las 2 vías periféricas para pasarle líquidos y tratar de recuperarlo en algo. Y la meta es mantenerle la perfusión, o sea, el oxígeno hacia los tejidos. Y eso se hace midiendo la presión arterial media. La agresiva resucitación puede resultar en el aumento de la hemorragia interna y puede ser peor para el paciente. Entonces hay que ser calmados, actuar con lógica, con mesura, pero muy responsablemente. ¿Listo? El shock prolongado pues termina en síndrome de diestrés respiratorio agudo, falla renal aguda, coagulopatía, falla hepática, falla orgánica múltiple y finalmente en la muerte. Esas son las posibles complicaciones de un shock prolongado que nosotros no manejemos de manera adecuada.
Resumen para terminar. Entonces, es importante reconocer el estado de shock en los momentos tempranos. El paciente con trauma tiene más de un tipo de shock. El control de la hemorragia es esencial en el manejo. El tratamiento temprano y agresivo previene complicaciones y muerte. Muchas gracias. Bueno. Resulta que yo les había dicho que les iba a pasar un video y miren, no nos alcanzó la clase. Sin embargo, les voy a mostrar, yo ese video lo subo a la plataforma, aquí en YouTube. ¿Todos están ahí en YouTube? Sí. Señor. Entonces, fisiopatología del shock se llama. Y tiene fisiopatología del shock. 1, tiene criterios de diagnóstico de shock. 2, son videos de 7 minutos cada uno, 6 minutos. Tratamiento general y reanimación del shock. Y tratamiento anafiláctico y séptico del shock. Esos 4 son del mismo autor, están enumerados como 1, 2, 3 y 4, los pueden revisar en YouTube. ¿Listo? A manera de repaso. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe. Nos quedó solamente el shock anafiláctico. ¿Alguien sabe qué es el shock anafiláctico o no? El shock anafiláctico es una reacción alérgica muy brusca que puede terminar en la muerte. Entonces hay personas que son alérgicas a las picaduras de una abeja, por ejemplo. Entonces la abeja las pica y resulta que a ellos se les inflama la cara, las manos, la lengua, la boca, y es tanta la inflamación de la lengua que le puede obstruir la vía aérea y se pueden asfixiar, ¿sí? Entonces son reacciones alérgicas muy bruscas y a eso se le llama un shock anafiláctico. Que me tomé una pasta de ampicilina y yo no sabía que era alérgico a la ampicilina, entonces me puede dar un shock anafiláctico por un medicamento. No solamente es por picaduras de insectos, sino también por consumir cosas. Las personas que son alérgicas al látex o a ciertas sustancias, de eso se tratan los shock anafilácticos. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención.